tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial México, en este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, que nos transmite de manera diferida, igualmente a Radio La Nueva República, a La Pantera en la frontera norte. Y bueno, tendremos el día de hoy al maestro Benjamín Castro, economista, ustedes lo conocen, Premio Estatal de Periodismo, un referente en la academia también, y a quien mucho agradecemos su participación. A partir de la media tendremos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, un extraordinario defensor de derechos humanos, periodista, una persona con una visión social extraordinaria, y eso es un buen comunicador, un defensor de derechos humanos. Además es un artista, un caricaturista de primer orden. Bueno, pues lo tendremos a partir de la media hora. Y ahora, de la media, ahora yo le quiero pues agradecer al maestro Benjamín Castro, @carta arrobada, que podamos tenerlo con nosotros, y el que nos comente, queridos amigos, precisamente sobre lo que le llaman o denominan capitales vampiros, o también se le llama corretaje financiero, que es una especie de contrato comercial por medio del cual una persona denominada corredor, o sea, es una terciarización, por decirlo de algún modo, debe de tener conocimiento del mercado intermediario para poner en contacto a dos o más personas con el objetivo de que se celebre algún acuerdo comercial. Esto sin necesidad de estar vinculado en las dos partes. Bueno, ese es el papel, ¿no? De alguna manera, aquí hay un carrotaje financiero del que él nos va a hablar, y es el mismo que les comento, que también se le denomina de manera más coloquial como capitales vampiro. Y bueno, pues él comenta y quiere compartir con nosotros que estos capitales vampiro fortalecen al peso, pero también pudieran ser una amenaza para la cuarta transformación. Él nos va a dar su análisis, nos va a decir por qué, nos dará su punto de vista, y pues todo lo que a breve para poder tener elementos mejores para nuestro juicio, nuestro análisis es interesante y mucho lo agradecemos. Maestro querido, lo escuchamos con atención. Buenas tardes, Celeste, buenas tardes al auditorio. Y sí, tal como tú lo mencionas, tenemos esa doble, o esa paradoja, más bien dicho, del hecho de que tenemos un peso fuerte en este momento, que está pues en 18.70 a la venta, es decir, abajo de los 19 pesos o 20 con que estábamos acostumbrados a que el peso estuviera todavía hasta el año pasado, ¿verdad? Entonces, en este momento, digamos que el peso es una de las monedas fuertes dentro de los llamados países emergentes, que es como nos dicen ahora, ¿verdad? Y pues sería motivo de regocijo, hasta de orgullo, el que el peso estuviera fuerte, si no fuera por el hecho de que depende de dos cosas, fundamentalmente. Las remesas que mandan los pues mexicanos y mexicanas que trabajan en los Estados Unidos, lo que López Obrador les llama héroes vivientes, porque es gente que en efecto trabaja muy duro, porque allá se trabaja duro, allá el trabajo es pesado, y van ahorrando y van pudiendo mandar a sus familias acá en México para que pues las familias se hagan de algún patrimonio, que se hagan mejor en su casa, un automóvil, o simplemente para pagar los gastos diarios, la alimentación, ¿verdad? Y ese flujo de más de 30,000 millones de dólares cada año que mandan nuestros paisanos allá, bueno, pues eso ayuda a que el peso, es decir, a la hora de que ese dólar llega aquí en México, o esos dólares, mejor dicho, y se cambian por pesos para que las familias los puedan utilizar,
en ese momento, pues la demanda de pesos, ¿verdad?, hace que el peso suba frente al dólar. Esa es una causa muy importante, muy valiosa, pero también hay otra, que quizá es el doble en volumen, y se trata pues del que le llaman el garrotaje financiero. Lo que está sucediendo es que allá en los Estados Unidos, en Europa también, y en Japón mismo, desde el 2008, 2009, cuando la crisis financiera que llevó al sistema bancario a la quiebra, pues desde entonces los gobiernos le vienen inyectando dinero gratis a los bancos. Repito, dinero gratis, con intereses, incluso tasas negativas en Europa. Hay países en donde el dinero se presta abajo del punto de interés. Entonces, es un dinero gratis, el banco lo recibe. Se suponía que para que recuperaran la economía, para que hicieran inversiones allá y se recuperara la economía norteamericana y la europea, pero no, agarran la lana y se la llevan a países como México, no solo a México, no es un mal solo de México, es Rusia, es Brasil, es cualquier país asiático. Y llegan ahí, invierten en deuda de gobierno, ¿verdad? Y cobran el 5, el 7, el 8, todo lo que puedan, y todo pues es un negocio redondo porque ellos no pagaron nada de intereses por ese dinero. Así que nosotros hemos sido el blanco de la llegada de estos capitales vampiros. ¿Por qué vampiros? Porque nomás vienen a chupar sangre, no vienen a invertir, no van a levantar ninguna industria, no van a generar empleo, no van a construir carreteras. Vienen a que se les paguen esos intereses, ¿verdad? Y entonces lo que hace el gobierno de México y todos los gobiernos, pues es, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, si vienen esos capitales, les ofrecen unos bonos, se los compran y con esos bonos compran deuda, ¿verdad?, para mejorar los intereses. Por ejemplo, si se me va a vencer deuda en diciembre de este año a tanto de intereses, etcétera, entonces yo cambio eso por una deuda a 2, 3 años más adelante con intereses más bajos, ¿verdad?, para así sostener la situación. Y eso es lo que está permitiendo que el peso esté arriba, ¿verdad? Tanto la llegada de remesas como la llegada de esos capitales vampiros en busca de inversiones en cartera, le llaman ellos. O sea, cuando no se invierte en nada, que no sean papeles financieros, bonos, el gobierno tiene diferentes tipos de bonos, y ahí ganan, y nomás ganan, se van, ¿verdad? Se van y al rato regresan, si les conviene, ¿verdad? Entonces, no nos da ninguna seguridad, no nos da ninguna estabilidad, y eso sí, en el momento en que ocurra algo que no les gusta, que les moleste, entonces se van, y ahí donde dejan caer las monedas, se desploman las monedas, ¿sí? El peso en este caso. Maestro, a mí me gustaría mucho escuchar la sugerencia que usted, o la propuesta que usted haga, que seguramente es importante, y si alguien nos escucha, que a nuestros queridos amigos radioescuchas, por supuesto, y alguien que tenga la posibilidad de incidir en esto, seguramente pues una propuesta es bien importante, necesaria, independientemente de lo que seguramente estén pensando las autoridades, pero nada más también hacer un paréntesis. Precisamente me parece muy importante que en las mañaneras de los lunes, además de ver lo de la gasolina o el gas, o que se estén viendo este tipo de cosas, que nos acostumbren a ser buenos consumidores. Y parte de este ejercicio de que si ver el precio de la gasolina, donde compras, donde no compras, por ejemplo, hablando de este tema, precisamente hoy se vio quién es quién en el envío de dinero y quién es quién haga de cuenta con la cuestión del depósito a cuenta, o sea, lo que se haga allá, y también acá pagadores de remesas acá en México. Entonces, eso claro que los costos los pagan allá, pero de todas formas es interesante
en esta parte global y en este intercambio, en esta utilización de un instrumento como este, digamos, para mandar remesas, pues que también vayamos teniendo esa cultura de darnos cuenta quién es quién y dónde se pueden hacer esto, no solamente de aquí para allá, sino lo que hacen nuestros queridos compatriotas que estén allá en Estados Unidos. Maestro, ¿cuál sería una sugerencia que usted hace para, pues si no evitar, aprovechar de alguna manera estos capitales? ¿Sería una cuestión impositiva baja, porque debido al volumen no se necesita grabar mucho, pero también qué intereses se tocan en este momento que estamos viviendo? ¿Cómo hacer un balance entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, maestro? Bueno, ahí es una situación complicada, se tienen que intentar varias cosas al mismo tiempo. Lo ideal sería ofrecerles a esos capitales, también les dicen golondrinos, ¿verdad? Pero son más que golondrinos, son vampiros, chupan sangre. Lo ideal sería poder convencerlos de hacer inversiones que pudieran ir a parar a la producción, es decir, ofrecerles algún tipo de papeles, bonos, algún tipo de certificado en donde ellos pudieran invertir, por ejemplo, para llevar a cabo infraestructura, ¿verdad? Infraestructura de mediano plazo que se construye en 2-3 años y que el país necesita y le urge. Maestro, ¿qué le parece si regresamos, maestro, con ese tema tan importante y con estas propuestas que usted hace? Vamos a ir a un corte, queridos amigos, no tardamos, no se despeguen, por favor, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias a quienes nos transmiten de manera diferida a Grupo Radio Turquesa, La Joya al Sureste, las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Un beso cariñosísimo. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Muchísimas gracias a todos los compañeros que están en las diferentes áreas de ABC Radio y de los demás grupos. Todo nuestro cariño y gratitud. Gracias, Jonathan, por su apoyo. Y bueno, regresamos precisamente con el maestro Benjamín Castro, @cartarrobada, quien nos está comentando sobre estos denominados capitales vampiro. Y luego, él también, como economista, y nos está sugiriendo, dando su punto de vista sobre cómo pudiesen aprovecharse esos capitales vampiros, o sea, que algo dejen, por supuesto, en el país, y con esto obviamente disminuya el riesgo de estar tan sujetos a las voluntades, ¿no? O sea, obviamente el que haya un plus por todo esto. Maestro, lo seguimos escuchando. Adelante. Así es, sí, en la parte, digamos, inmediata, eso es lo que se puede intentar, ¿verdad? Que esos capitales a los que se les entregan, ya redondeando todas los deudas y los compromisos, unos 800,000 millones de pesos al año, que pudieran ser, o más bien son fácil 2 veces más, quizá más, de lo que el gobierno va a poder invertir en infraestructura este año, incluyendo el Tren Maya, incluyendo Santa Lucía, incluyendo Dos Bocas, ¿verdad? Es decir, la sangría por el pago de puros intereses con estos grupos financieros, fondos de inversión, bancos, etcétera, pues es enorme, ¿verdad? Y eso es la causa de la estrechez financiera en la que se mueve el gobierno de la Cuarta Transformación. O sea, grandes proyectos, pero pocos recursos, porque lo enorme, o la mayor parte, se lo lleva esa deuda que se heredó. Pues eso no es deuda del presidente López Obrador, ¿verdad? Se acumuló sobre todo en estos últimos 3 sexenios y particularmente con Calderón y Peña Nieto, donde brincó de los 4 y cacho de billones a los 10 billones que es ahorita. Entonces, sí estamos frente a una situación paradójica, porque el cumplirle a esos bancos, a esos especuladores, a esos capitales vampiros, permite que el peso se estabilice, pero deja muy poco para el desarrollo del país. Entonces, la
alternativa puede ser buscar crear instrumentos que capturen esos fondos que llegan aquí y los canalicen a la actividad productiva. Eso sería muy bueno, porque comparado con lo que nos cobran los bancos aquí adentro, ¿verdad? Aquí un banco bajita la mano si le piden dinero para construir algo o para levantar alguna empresa o una industria, no te bajan los intereses del 60%. Esos capitales especulativos vienen por el 7.2%, que es lo que ahorita se les paga. Entonces se les pudiera decir, hey, véngase para acá, vamos a, ¿verdad? Te damos una garantía, el gobierno te da la garantía. Número 2, decirles también que toda la deuda, quizá una parte, esto lo menciona el presidente López Obrador en su libro La Salida, pedirles que una parte de lo de la deuda que pueda quedar en México para el desarrollo también. Que hemos sido buenos pagadores, nos hemos sacrificado. ¿Por qué de esos 800,000 no dejamos, verdad, un 10, un 15% para la inversión, verdad? Porque el país lo requiere. Ustedes se quejan de que crecemos poco, bueno, pues para crecer mucho, ¿verdad? Sería un ganar-ganar, con una parte. Sería un ganar. Ganar, ustedes no pierden y nosotros ganamos y ustedes ganan también, porque se le da seguridad además a su inversión, ¿verdad? Porque no es lo mismo invertir en un ferrocarril que invertir en un papel especulativo, ¿verdad? El papel especulativo se puede perder, el ferrocarril no, es riqueza real, física, un mundo real. Entonces, ese tipo de iniciativas pudiera México incluso lanzar una iniciativa internacional, porque hay muchos países que están en el mismo brete. Ahorita está la confrontación en Argentina, pues Argentina no puede pagar, lo quieren forzar a pagar, pero ellos dicen, no podemos, si queremos crecer no vamos a poder pagar. Están pidiendo plazos, están pidiendo prórrogas, etcétera. Entonces, y precisamente hoy subrayaba el presidente de México que no han pedido préstamos, o sea, que era algo que se hacía ya casi como de manera natural. O sea, ya se hacía la petición del préstamo y ya era casi como que algo normal, ¿no? Entonces, yo quisiera y le pediría a usted un poquito más ampliar esto, porque estos 800,000 millones de dólares al año de pago de puros intereses, pues es algo tremendo que es comunal. Exactamente, maestro. ¿Y en qué momento empezó esto? Me imagino en el periodo neoliberal, pero si nos pudiera dar algunos datos de cómo esta parte se ha exponenciado, o sea, se potenció mucho más. Bueno, nosotros como país en desarrollo, con las limitaciones económicas, digamos que es casi una condena la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros producimos puras materias primas, exportamos cosas baratas. Ahí tuvieron los acuerdos de Bucareli cuando se comprometieron a que no nos desarrollaríamos, que no nos industrializáramos. De alguna manera, industrialmente hablando, sí, maestro. Sí, entonces, lo que compramos pues es muy caro y siempre salimos con déficit. Y para cubrir el déficit pues vamos pidiendo prestado. Entonces ahí la deuda se va acumulando, ¿verdad? No me alcanzó, me quedó un hueco, pido un préstamo para pagar y se me acumula como deuda. Sin embargo, esto se volvió, digamos, peor a partir del 2009, 2008, 2009, cuando la crisis última que dejó a los bancos en quiebra y los gobiernos empezaron a alimentar a los bancos con dinero gratis para que salieran de sus apuros. Lo que hacían los bancos era comprar sus propias acciones o venirse a países como México a traer ese dinero por un rato y llevarse los intereses, ¿verdad? Porque ellos pues las recibieron gratis, con tasas de interés de 0. Ahorita la más alta es de 0.5 allá, ¿verdad? Y aquí les están pagando 7.2. Ese diferencial es el que ellos, es un agasajo para ellos, ¿verdad? Entonces, para poder crecer... Maestro, perdóneme, esta diferencia tan tremenda de lo que es lo que ganan en sus lugares de origen y lo que pueden ganar en México,
Eso es una especie, digamos, de acuerdo internacional o en qué momento México permitió que aquí las ganancias fueran tan extraordinarias, que según tengo entendido así ha sido, que aquí se fue muy permisivo con que pudieran cobrar mucho más que las ganancias que tienen en sus lugares de origen, maestro. No, bueno, eso fue parte de los tratados, los acuerdos de libre comercio, el tratado de libre comercio. En México se abre, se hace una economía abierta, se quita todo tipo de regulación, se les da banda ancha, entonces ellos pueden llegar y entrar y salir cuando quieren, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo Pero yo me refiero, perdón, a que muchos bancos han ganado mucho más, digamos, o sea, no sé si hay un tipo de regulación de permiso, digamos, en que hay una cuestión que sea intereses, no un atraco, digamos, o sea, que no se desbordasen por el mismo bien de la economía, hasta del mismo deudor, ¿no? Sí, pero no fue esa la mentalidad de los neoliberales que gobernaron. Para ellos lo más sagrado es la libertad de comercio, la libertad del mercado. Entonces, si el mercado le da la gana hacer algo, pues se le cumple para que no se vayan a molestar y no se vayan a ver las fugas de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, con ese temor te obligan a que subas las tasas de interés para no irme, te dicen. Ay, porque me estoy poniendo nervioso porque tal cosa pasó en México. Si no me suben las tasas de interés, me voy a ir. Entonces los gobiernos suben las tasas de interés para retener aquí los capitales. Entonces, pues frente a eso, lo que Juárez hizo es no pagarles, ¿verdad? Eso fue la elección histórica de Benito Juárez, el presidente. En este momento se puede hacer un planteamiento en ese sentido, ¿verdad? Una parte, ¿por qué no la canalizamos a la producción? Los chinos fueron muy astutos en eso porque buscaron la manera e hicieron que esos capitales entraran a la infraestructura, los ferrocarriles, las carreteras, etcétera, para crear una fase de expansión económica. Yo creo que eso se puede hacer aquí en México y al mismo tiempo intentar un arreglo internacional, pues con un lema sencillo, ¿verdad? Que la inversión especulativa se vuelva productiva y ya. Claro. Tampoco queremos castigar a nadie. Exacto, eso les asegura a ellos mismos su dinero, ¿no? Así como también el que obviamente sea una economía productiva, ¿no? Así es, y es seguridad sobre todo, porque en gran medida andar brincando de un lado para otro, digamos, chupando sangre, pues tampoco es bueno, ¿verdad? Porque no hay seguridad, no hay estabilidad, los propios bancos no salen de su quiebra, les inyectan y siguen quebrados todos. Es un ganar, maestro. Así es. ¿Qué le parece? Vamos a ir a un corte, queridos amigos, no se despeguen, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 DM de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Bueno, pues seguimos con el maestro Benjamín Castro, @carta robada, y ya tenemos en la línea al queridísimo maestro Rafael Barajas, @Fisgón Monero, es extraordinario periodista, como él dice, monero, pero es un artista de primer nivel y pues una persona que está muy ligada a cuestiones sociales y defensor de derechos humanos, un personaje de altísima estima por muchos millones de mexicanos y admiración que le tenemos. Maestro querido, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí viendo cómo evoluciona la vida. Muy bien y muy difamado, tengo que maestro querido, este es un micrófono para que pues usted bueno, yo creo que quienes le conocemos, como muchísima gente, sabemos de su trayectoria, de su honorabilidad, de su lucha por la vocación de amor a México,
Entonces, pues estos micrófonos, si usted gusta compartirnos algo que sea de interés público, pues están abiertos. Entonces, si nos gusta compartir parte de esto, porque pues sí, es de llamar la atención que un personaje como usted pues se le haya mencionado de una manera, por decirlo menos, poco amable o poco certera, o no sé, mejor usted que nos aclare. Yo no sé nada de los partidos y de quién con quién y cómo. Lo que sí sé es que usted es un ser humano transparente e íntegro, maestro querido, No, pues, y que nos honra, maestro querido. Celeste. Bueno, no, le quiero decir que en fechas recientes, la presidenta de Morena, Yesenia Polenski, hizo toda una serie de anuncios, una campaña pública en la que denuncia que hará auditorías por dudas en el manejo del partido, y sobre todo plantea que el Instituto Nacional de Formación Política, encabezado por un servidor, ha hecho desvíos de recursos de los comités estatales. Incluso ha dicho que hemos utilizado esos comités estatales como caja chica. Bueno, yo quiero plantear una cosa y la quiero plantear con toda honestidad, es decir, es una mentira. Y dice llanamente, es una mentira, punto. Es decir, no hemos recibido dinero alguno de los comités estatales. Lo único que hemos hecho en el instituto es, lo único que hemos hecho los colaboradores del instituto es apoyar sin remuneración alguna eventos estatales de formación que el partido está obligado a hacer y que además ya fueron auditados por el INE. Es decir, a la militancia le consta, y Benjamín, yo creo que es testigo de eso, que hemos ido a todas partes y la verdad pues no hemos cobrado un 5 y lo hemos hecho todo de buena fe, etcétera. Es decir, yo estoy muy sorprendido por las acusaciones, me parecen profundamente injustas y además es muy chistoso porque la misma parte acusadora, como se le llama en las películas norteamericanas, pues de alguna manera ya se ha deslindado porque dice que bueno, que en realidad no puede hacerle auditoría al instituto porque el instituto no ha sido ni siquiera consolidado, en fin, ¿no? Entonces, es chistoso porque hace este deslinde, mientras hace la acusación en público, en una campaña así grande, pues hace el deslinde en corto, y en un tuit que empieza hablando de otra cosa, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Es decir, a mí sí me sorprendió mucho el razonamiento y bueno, seré decir, claro, es decir, si quieren investigar, que investiguen lo que quieran. Digo, por nuestras manos, por las manos de la gente del instituto no ha pasado un solo centavo. Maestro, no lo escucho. No hemos gastado un peso es decir, bueno, a nosotros por nosotros no ha pasado dinero, ni siquiera eso, pues, ¿no? Porque si tú dijeras, para hablar de desvío de recursos, primero tendría que haber recursos y después tendría que acreditarse un desvío, ¿no? Entonces, y la verdad es que, perdón, pero no pueden acreditar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, ese es el tema de esto. A mí sí bueno, lo aclaro, entiendo que forma parte, y lo veo esto claramente como parte de un debate interno que debemos de manejar con cuidado. Es decir, ahí obviamente supongo que habrá unas diferencias políticas importantes o lo que sea, pero ese asunto, esa acusación, perdón, tengo que decirlo una y otra vez, no solamente es falsa, sino que es muy ofensiva. Maestro querido, de alguna manera, bueno, muchos mexicanos no pertenecemos a ningún partido político, sin embargo, pues participamos en la votación, ¿verdad? Y claro, vemos con mucha esperanza un partido en el cual la acción ciudadana ha sido muy importante, pero sin embargo duele ver que hacen este tipo de cosas y qué tanto y qué tan oportunamente puedan dañar una imagen que yo creo que aquí es tan fuerte, la imagen presidencial, que finalmente es lo que cohesiona al mismo partido, ya que el mismo presidente
dijo que él ni se metería y que de alguna manera si veía cuestiones turbias él mismo se deslindaría del partido de Morena. ¿Usted por qué cree que haya sucedido eso? Y si usted cree que esto pueda tener, digamos, pues un final feliz, no, ¿verdad? Porque finalmente usted le han incomodado y ya ha sido una cuestión seguramente, bueno, por falta de información, por mala fe o por algún cruce de información o cuestiones políticas. Por eso no se vale. Yo creo que la estatura debe de ser de tocar los temas y las cosas y las acusaciones por lo que realmente es. En este caso aquí, una ventaja suya es que es tan grande su solvencia moral que pues ese es un escudo que muchas veces parece un espejo y puede regresar las dudas hacia otra parte. Usted, vamos a ir a un corte, pero si le parece nos comparte y ojalá este tipo de acciones pues lleven a otro rumbo por el bien del propio partido, pero sobre todo por el bien de México y algo que en el que participan tantos y tantos ciudadanos y que participamos a la hora del voto, ¿verdad? Esto, digamos, quienes decidimos por un cambio. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, Sonido Original, a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera, en la Frontera Norte, y a Radio La Nueva República. Estamos con el maestro Rafael Barajas, @Fisgón-Monero, un privilegio, como siempre, que tenemos esta fortuna, maestro querido. Igual con el maestro Benjamín Castro, @Carta Arrobada, economista y bueno, un periodista muy connotado allá en la Sultana del Norte. Maestros queridos, no sé si quieran hacer algún comentario más sobre este tema doloroso, ¿verdad?, de que está pasando hacia adentro de Morena y que ojalá y termine y se aclare. Y reitero el que a una persona de una trayectoria y de una vocación de servicio, de comunicación, de muchos años, digamos, ejerciendo la verdad, el valor, porque ha sido muy valiente y la constancia, pues no puede algo, digamos, así dañarle y que hubiera sido, pues, caeríamos y seríamos muy ilusos a lo mejor si fuera un malentendido o dijéramos eso, pero siendo ilusos y pensando que ojalá si las cosas pudieran mejorar por el bien del propio partido, pues ojalá y eso se aclare y se arregle, maestro querido. Así es. Mira, yo creo que tienen que mejorar. Es decir, estos conflictos, alguna vez ya lo hemos señalado, son comunes son todos los partidos, en estos procesos, ¿sí? En todos los partidos, de todos los partidos que tienen un crecimiento digamos, fuerte o tan veloz como el que ha tenido Morena. Hay que decirlo, Morena en realidad es un fenómeno atípico. Exacto. En el mundo, pues, ¿no? Está claro. Y además, fíjate, yo lo que también creo, y esto es lo que es importante, es que hay que ver para adelante. Es decir, sí creo yo que hay alternativas, sí creo yo que hay una actitud de recambio, sí hay... digamos, existe la intención de corregir el rumbo y de hecho, pues hay que decirlo, es decir, hay un nuevo actor que es clave y que está buscando efectivamente resolver las cosas con diplomacia y que está tratando de, está tratando de parar, poner de pie, digamos, al partido, ¿no? Y que es el nuevo presidente, ¿no? Que es Alfonso Ramírez Cuellar. Yo creo, maestro, que independientemente de todo, porque aquí yo de las políticas internas de los partidos no sé de fondo, usted lo comenta, así debe de ser, pero le digo, más allá de eso, más allá de aquellos que no tenemos nada que ver con un partido político, sí puedo decirle que yo creo que tiene alguien más, mucho más importante que resguarde ese partido, que es el pueblo de México, la mayoría del pueblo de México,
que seguramente estará vigilante de que las cosas sigan bien, de que las cosas marchen por el rumbo que el pueblo de México ha querido, que no se desvíen, que no haya infiltraciones, que no haya de como lo mismo que pasa y sucede siempre, ¿no? En estos partidos y en como usted dice, en todos los partidos políticos. Entonces, esperemos así las cosas y estemos atentos los ciudadanos, ¿no? En ese tenor, maestro querido, y bueno, usted siempre tan respetado y tan querido como siempre, y estamos seguros que eso se va a aclarar, maestro. Se tiene que aclarar. Lo sabe. Incluso ya ha habido una suerte como de retractación, ¿no? Qué bueno. Pero sí necesitamos, si va a ser necesario, una satisfacción, digamos, una cosa más directa. Y que seguramente deberá de ser, si piensan en el bien del partido, en el bien de lo que está viendo el pueblo de México, ¿no? Y que esto hace daño, este tipo de divisiones y de cuestiones, ¿no? Y eso que hay que mirar para adelante. Y hay que salirse, además, de las lógicas de barandilla. Hay que salirse de las lógicas del pleito, claro, de tribunales, etcétera, etcétera. Y estamos, yo creo que estamos en buenas posibilidades de resolver eso bien, ¿no? Exacto, y hay una cosa que hay que entender: el partido político es, sin lugar a dudas, una herramienta política fundamental. Y por supuesto que es una herramienta clave en los tiempos que corren. Es decir, no podemos menospreciar el peso que tiene el partido, que puede tener un partido político en la lucha por el poder en los tiempos actuales. Sí hay que cuidarlo, y yo ahora sí que hago votos porque retorne, digamos, la vida institucional a la brevedad posible. Y la gente está en eso. Estoy convencido que la gente quiere, efectivamente, que el partido se reactive, que deje los pleitos atrás, y por supuesto que yo también estoy con esa voluntad y con esa intención, ¿no? Entonces, qué bueno, maestro. Yo estoy convencido que sí podemos, y es más que eso, tenemos la obligación histórica, digamos, de resolver eso. Eso, maestro, que es bien importante. Si me permite, Celeste, yo quisiera comentar algo de lo que hemos estado aquí viendo, porque también vimos todo con nuestros propios ojos, ¿no? O sea, la situación, el conflicto. Pero lo que nos parece muy claro es que no es una cuestión de personalidades. Es decir, debemos de dejar de decir que es un conflicto entre Jacob y, en este caso, Cuellar o Berta Luján, sino más bien que son dos concepciones de cómo organizar, porque no hay que olvidar que es un partido muy nuevo, viene de una elección presidencial. En esa elección presidencial se hizo lo que yo llamo un frentote o frentonón electoral. Aquí lo vimos nosotros muy claro. Se recurrió a fuerzas del PRI, del PAN, disidentes, aliados, enemigos, todo el mundo se aglutinó, se sumó para ganar la elección. Verdadera vocación y otros por interés. Otros por otros intereses, etcétera. Pero era necesario, digamos, para cubrir, por ejemplo, tener la estructura en todos los distritos, en todas las secciones, en todas, digamos, las urnas, ¿verdad? Con representantes de casilla, etcétera. Fue un esfuerzo descomunal. Y nosotros vimos mucha gente que llegó de repente y entró y participó y todo, y uno podía decir, pero es que no es ni militante ni nada, pero ahí anduvo en la chamba, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues está la gente con formación ideológica que ha seguido a López Obrador por 12 años, que lo ha apoyado, que se ha movilizado y tiene otra concepción de las cosas. Entonces, yo creo que si se pone así sobre la mesa esa discusión, cómo ganar el 21, las 15 gobernaturas, el Congreso, o sea, la mayoría, pues, en la Cámara, en las cámaras del Congreso Federal, no, va a ser nada más la de diputados, que es también una tarea monumental. Creo que así se pueden ir resolviendo las cosas, pasar de una discusión
digamos, emocional a algo un poco más racional y poco a poco resolverlo, ¿no? En ese camino, como pasa en todos los países, los partidos del mundo, así es. Maestro, eso va a ser bien interesante y sobre todo también dejar claro que eso ya lo aprendimos los ciudadanos, es saber a los personajes, ver también para que sea una manera de que los intereses hacia adentro de Morena también sea un poco más uniforme, digamos, dentro de toda esta, que digamos, plurivoluntades o intereses o lo que fuese, que sea lo más acorde a por lo que votó el pueblo de México. No quisiera, perdónenme, ya estamos a 3 minutos de salir. Maestro Rafael Barajas, ¿qué opina usted de lo que está pasando en la UNAM? Extra de que debe de haber y sancionarse a aquellos que están cometiendo abusos, que no han sido atendidas, quejas de acoso a mujeres, de todo este tema. ¿Usted cree que aparte esté el interés externo, algún interés externo, como dice el presidente, ¿no? De intereses, de los viejos intereses aquí, o qué está pasando? Mira, yo te voy a decir lo que creo. Yo no recuerdo haber participado en un solo, digamos, movimiento importante en el que no se haya infiltrado en algún momento dado los grupos los grupos de incluso secretos y los grupos inteligentes. Parte de su familia lo tienen. El otro día sacó un compañero que quiero mucho un artículo diciendo, no, esto nunca ha sido así, pero perdón, desde Malatesta eso siempre ha sido así. El 123 y tantas otras cosas. Yo nomás quiero hacer una reflexión, te dicen. Sí, maestro. Cuando se dio la elección de Cárdenas a la gobernatura de la Ciudad de México, cuando Cárdenas fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, un montón de gente de la universidad se metió a trabajar al gobierno de la Ciudad de México y de alguna manera hay todo un sector de la izquierda democrática que vació sus cuadros de la UNAM, hizo un vacío ahí, ¿no? Y esos fueron ocupados, entre otras cosas, por radicales, etc. Ahora está ocurriendo un fenómeno inverso. Es decir, el gobierno, lo que era el PRI, lo que era el viejo PRI, el aparato priista, incluso panista, salió del gobierno y un montón de cuadros, de los cuadros importantes de ese sector, se fueron a registrar en la universidad. Entonces, estas cosas hay que entender que son parte, digamos, de los procesos comunes y convencionales de recambio. Esto es así, ¿no? Yo sí creo que a mí se me haría muy raro, lo raro sería que no fuera así. Maestro, ¿qué cree? Ya estamos saliendo, pero es un tema fundamental, importante y bueno, pues que sea todo lo mejor para los estudiantes de México. Poco a poco esperemos que todo esto esté mejor. Maestro, mil gracias. Rafael Barajas Durán, @Monero, mil gracias siempre. Maestro Benjamín Castro, @Carta Robada, mil gracias igual. Les agradezco a ambos muchísimo. Y bueno, sigamos, queridos amigos, en estas frecuencias, porque usted constata la pluralidad, la libertad de expresión que hay aquí, y de eso es de lo que se trata. Nos escuchamos el miércoles. Gracias.